Una cosa que le puede hacer a fin de la comunidad. ¿Cuáles son tus intereses, pensamientos, preocupaciones, pasatiempos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo viviste por ellos? La Organización de Estados Iberoamericanos y ARECID, junto a MEC, ANEC, NAO, CEBAL, invitan a los y las adolescentes a participar en la campaña Viviendo mis derechos. ¿Cómo participás? Tenés que hacer un video de 1 minuto, de forma individual o en equipo de hasta 4 personas, contándonos cómo vivís tus derechos. Compartilo en Instagram y en TikTok, etiquetando a Viviendo mis derechos. Consultar con tus padres, tutores, educadores, que seguro te guiarán en esta investigación. Participar, opinar, expresar, vivir tus derechos. Bueno, empiezo. Buenas tardes a todas y todos. Agradecerles la presencia virtual. Estamos reunidos aquí, representantes del Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación. Estamos también con gente que forma parte de la Asociación Civil El Paso, y quien les habla, Alfonso Gutiérrez, especialista de proyectos de la Organización de Estados Iberoamericanos, con sede aquí en Uruguay. Como ustedes saben, la Organización de Estados Iberoamericanos es para la educación, la ciencia y la cultura. Es una organización de más de 70 años que viene abogando por estos temas de calidad educativa en general, que es el tema que nos compromete hoy, y también con la vertiente del enfoque de derechos humanos. Concretamente, junto a nuestro Instituto de Educación en Derechos Humanos, que tiene sede en Colombia, estamos desarrollando un proyecto vinculado a toda vertiente de formación ciudadana. De ahí que desde hace un par de meses venimos trabajando la campaña llamada Viviendo mis derechos, que busca o promueve el protagonismo de los adolescentes y las adolescentes en el ejercicio de sus derechos, recordándolos, evocándolos, vigilándolos también, y sobre todo desarrollando estas capacidades de expresión, opinión y participación, propiamente dicho, a través de las redes sociales. Hemos preparado estos ciclos de 3 sesiones virtuales, que la idea es generar un diálogo, una tertulia, a partir de algunos disparadores, tanto hoy, mañana, como el jueves. De manera general, solamente comentarles que hoy tenemos la presentación de un documento marco, principalmente que se hiciera por motivo del proyecto, y que también nos da una referencia o una pincelada de cómo vienen también los programas públicos vinculados a la vertiente de formación ciudadana de adolescentes. Y también tendremos comentarios, obviamente, del Ministerio de Educación y Cultura, por ser nuestro aliado principal en el proceso, y también con equipos técnicos de nuestra Institución de Educación de Derechos Humanos y Democracia de Colombia, a quien también les saludamos y agradecemos por su tiempo, porque sé que están en medio de la sierra en un taller y están con nosotros también acompañándonos, así que el saludo especial. La dinámica de estos espacios de diálogo van a estar, ustedes nos están siguiendo a través del canal de YouTube, y esperamos que puedan generar sus comentarios y preguntas a través de ese espacio para nosotros después dosificarlo a las diferentes personas que van a tomar la palabra, ¿sí? No está de más decirles que les extendemos también los saludos de parte de nuestro director Sebastián Belesquén y de nuestro secretario general también, el señor Mariano Jabonero. Entonces, para empezar con este proceso, como les decía, el documento marco surge como una necesidad de generar una suerte de consenso epistemológico, normativo, y de experiencias que nutran un proceso de formación ciudadana. Esta perspectiva de promover los derechos desde una visión protagónica
hace que también nos asociemos bajo convenio con la Asociación Civil El Paso, que también está con nosotros en el grupo Andrea Tuana, con quien también hicimos los vínculos, y a partir de este convenio específico fue que se desarrolló esta consultoría, esta investigación. Entonces ahora, nada, los voy a dejar con las 3 personas que nos acompañan ahora, de repente para que la gente más o menos nos ayude en la ubicación también para pensar en los comentarios. Primero escucharemos la presentación de este documento que en breve también estaremos socializando por las redes para que lo puedan descargar y ahí consultar. Luego de ello tendremos los comentarios de repente de Andrea Tuana, que es parte del equipo también que estuvo en la definición inicial. Después nuestros colegas del Instituto de Educación, Derechos Humanos y Democracia de la OEI, que está en Colombia, y terminamos el proceso con Maya Amorín, Amondarain, perdón, Maya, que es parte de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, sin más, chicos, los escuchamos. Bien, capaz que vamos a pasar la presentación, si se ve de fondo mejor, porque así nos apoyamos en eso. Yo estoy terminando de abrir el documento acá, para tenerlo de respaldo. No sé, Vanessa, si lo podemos hacer nosotros. Bueno. Ay, bien, paciencia. Bien. Pata, perdona, que no los presenté, perdona que no los presenté por un error. Perdón, dale. Te los digo así, aprovechando que estamos leyendo los titulares ahí. Bien, perfecto, dale. Lo leo, perdonen. Patricia González, que es nuestra querida Pata, es politóloga por la Universidad de la República, fue directora de la Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo y anteriormente directora también de análisis aplicado en perspectivas transversales del MIDES. Tiene formación de género, feminismos, derechos humanos y políticas públicas. También junto a Pata, que lo vemos ahí al lado, está Martín Couto García. Él es licenciado en Sociología, magíster en Educación, en Estudios Contemporáneos de América Latina y especializado en temas de derechos sexuales y reproductivos. Fue docente también de la Facultad de Psicología de UDELAR y coordinador del Observatorio de Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay. Finalmente también parte del equipo consultor está Lucas Regal, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de la República. Actualmente él es coordinador del equipo de delegados y delegadas y talleristas de participación del Liceo 12. Ahora sí, chicos, disculpen. Bueno, primero que nada, un gusto esta instancia. Para nosotros fue un proceso muy lindo, de mucho aprendizaje. Este equipo además es un equipo bastante complementario, si bien somos todos del área social. Martín es sociólogo, yo soy politóloga y Lucas, además de ser estudiante de ciencia política, trabaja efectivamente en un liceo en políticas de participación, entonces también nos permitió entre el estudio, el conocimiento académico y el saber hacer cotidiano una visión súper interesante. Así que agradecerles la oportunidad y bueno, decirles que fue para nosotros un proceso de mucho aprendizaje y de mucho disfrute sobre el tema. No, lo va a pasar ella. Cuando vos me pases la diapositiva siguiente, yo ya estoy, Vanessa. Perfecto. Lo primero que le vamos a presentar es la estructura del documento. Por supuesto que apelamos a que lo lean, pero bueno, más o menos contarles cómo lo organizamos. Lo primero es un documento largo, son 50 páginas, o sea, es un documento contundente, pero que pretende, o lo que intentamos hacer es que sea un documento accesible, legible, de fácil lectura, amable. Bueno, en la primera parte desarrollamos la normativa internacional y nacional sobre adolescencia, sobre derechos humanos, y la normativa específica sobre adolescentes en conflicto con la ley. Después del desarrollo normativo, lo que vamos a presentar son los conceptos fundamentales sobre el enfoque de ciudadanía adolescente con enfoque en derechos humanos, y ahí un desagregado conceptual que no voy a entrar mucho ahora porque después voy a dejar a Martín que desarrolle sobre ese tema, pero los ejes que nosotros encontramos en un principio eran estos,
o sea, que necesitábamos conceptualizar sobre qué queríamos decir con cada una de estas cosas, y esto contraponerlo al marco normativo. Y después, bueno, el relevamiento, que era lo más puro y duro que nos había pedido la OEI, que era relevar las iniciativas de formación ciudadana adolescente que existían en el país, y digamos que de alguna manera lo que hacen este tipo de investigaciones es presentar la norma, el concepto, ¿no? Lo que quieren decir cada una de las cosas, o cómo uno cree, ¿no? Desde dónde nos paramos para conceptualizar cada una de las cosas desde un punto de vista científico, y en tercer lugar, contraponer eso con el campo y el trabajo de campo para ver si lo que nosotros estamos buscando o lo que nosotros vemos efectivamente es así, o cómo es ese trabajo de campo. Justamente el objetivo que teníamos nosotros era analizar las distintas iniciativas que había dentro del Estado en materia de formación ciudadana adolescente, y bueno, y relevamos con distintos organismos con ayuda de la OEI, entre los contactos, para relevar distintos tipos de programas o pedacitos de programas y políticas, que después Lucas va a contar mejor, que tuvieran este objetivo para poder mirar, independientemente de las instituciones, ese foco. Y bueno, y después hay una síntesis del documento, que no les queremos decir para que lean el documento, pero la síntesis es una muy buena síntesis del documento, así que si lean la síntesis, lean el documento también, pero la síntesis pretende justamente ser amable y algo corto para después entrar a leer el detalle del documento. Paso a la estructura, a la siguiente. Eso. Bueno, ahí hay en este primer capítulo de normativa, primero se empieza tomando la normativa más general y más básica para entrar en el tema, que es obviamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay también cuando se trabaja el concepto de derechos humanos, una reconstrucción muy breve de cómo aparece este concepto, de sus antecedentes históricos, etc. Pero en términos de normativa manejamos la Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea que después de considerar la cuestión universal, trabajamos un poco el sistema interamericano de derechos humanos, que eso implica los organismos, particularmente la OEA, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Básicamente esto, seguramente no haya sorpresas en el documento en el sentido del contenido de la normativa, pero sí aparece ordenado y comentado, siempre con énfasis o con foco en la formación ciudadana adolescente. Después, yendo más a nuestro foco, trabajamos sobre la Convención de los Derechos del Niño, que es una normativa también internacional, y después en cuanto a normativa nacional, trabajamos con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay algunas menciones también y algún desarrollo sobre la Ley General de Educación. Y después el punto 5 y 6 refieren específicamente a normativa vinculada a adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, ahí hay un conjunto de normativa y de recomendaciones internacionales. Acá aparecen mencionadas algunas: las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que se llaman las reglas de Beijing, las reglas Mandela, que es para el tratamiento de reclusos, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, las directrices de Riad, que es para la prevención de la delincuencia juvenil, y la observación general del Comité de los Derechos del Niño número 10, que es además esta observación un documento muy importante, sobre todo porque reafirma y subraya bueno, Andrea comenta que no se ve la presentación. No, está bien. Ah, se ve la presentación. Está. Pero bueno, que la observación general número 10 lo que hace es observar justamente cómo se desempeñaron los estados en esto de generar procesos de justicia específicos para adolescentes, y entonces hace énfasis en las cuestiones en donde los estados por ahí no avanzaron o generaron incluso contradicciones. Y después aparece de vuelta el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque también lo trabajamos específicamente en cuanto a la definición de infracciones que tiene el Código y el tipo de respuestas del Estado, con por ejemplo medidas privativas y no privativas de libertad, pero también
el tipo de proceso que tiene que hacer seguir el Estado a uno o una adolescente. Por ejemplo, el derecho a opinar, la cuestión de que sigue primando el interés superior del niño o niña, etc. La siguiente diapo, esto es tratar de presentar un documento de 52 páginas en 15 minutos es complejo. Acá aparecen como una suerte de definiciones de los 5 conceptos fundamentales que tomamos, pero en realidad esto es como una síntesis de todo el desarrollo conceptual. En primer lugar, empezamos trabajando el concepto de derechos humanos. Básicamente, nosotros vamos desgranando, vamos construyendo esta definición, que es que son derechos inherentes a cualquier persona solo por el hecho de ser persona. Implican estándares mínimos para alcanzar la dignidad humana. Esto también cuando uno lo ve, por ejemplo, en las discusiones en nuestro país, con algunas poblaciones parecen estándares máximos, pero son estándares mínimos. Y la idea de dignidad humana tiene una importancia muy grande en cualquier definición que uno encuentre sobre derechos humanos, es decir, que toda vida es valiosa, toda vida vale, y esto refiere directamente a obligaciones de los estados y de la comunidad internacional para observar la vigencia de los derechos humanos para su defensa y su respeto. Y después ahí van a ver un conjunto de características sobre los derechos humanos que están explicados y desarrollados en el documento. A mí me parece interesante, pensando en el foco de la formación ciudadana adolescente, comentar que son integrales y complementarios. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos del derecho a la educación, no se puede pensar en el derecho a la educación como un derecho aislado del resto de los derechos, y en términos positivos como el acceso a la educación, al ejercicio pleno de ese derecho, también tiene un correlato positivo en el ejercicio, o debería tenerlo, de los otros derechos. Y además son irrenunciables, imprescriptibles, inalienables e inviolables. Esto básicamente referido a los y las adolescentes en conflicto con la ley implica que, por ejemplo, en el caso de adolescentes privados de libertad, lo que ahí queda entre paréntesis es, por ejemplo, el derecho a la libre circulación y en su mínima expresión queda entre paréntesis. Pero todo el resto de los derechos siguen vigentes porque justamente refieren al tipo de derechos que estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. El concepto de ciudadanía, hay una primera definición de una obra clásica de Marshall, en la que planteamos, bueno, la ciudadanía es el estatus que se le concede a cualquier persona que integre una comunidad, refiere a las relaciones entre personas y con el Estado, pero implica, además del reconocimiento de los derechos, el ejercicio efectivo de estos derechos. No alcanza con el reconocimiento, por ejemplo, legal. Y lo importante para el concepto de ciudadanía, pero también va a ser para el concepto de adolescencia, es esta idea de que es un concepto dinámico y que entonces su significado y alcance es sociohistórico, es decir, que lo que implica una ciudadanía, por ejemplo, el conjunto de derechos que se le concede a los integrantes de una comunidad, se amplía o se restringe, en determinados contextos históricos, sociales y culturales. Y esto tiene mucho que ver también, esta idea de la definición sociohistórica del alcance del concepto, con el concepto de adolescencia. Es una idea que delimita una parte de la vida de las personas. La definición de qué es ser adolescente cambia conforme cambian las sociedades y también los tiempos históricos en una misma sociedad. Y hay una idea muy fuerte, y es que la categoría de adolescencia aparece, entre otras cosas, para superar esta idea de niños, niñas y adolescentes como proyectos de seres humanos o proyectos de adultos, y de darle vigor a la idea de que son sujetos de derechos y que por tanto no están en una etapa previa a el ser ciudadanos y ciudadanas. En el desarrollo también hacemos hincapié en que es interesante, es fundamental en realidad considerar la diversidad que existe en los individuos en esta etapa de la vida y no considerarlo como una categoría uniforme. Y nosotros hablamos también de las perspectivas transversales, entonces, por ejemplo, hablar de adolescencia sin considerar la cuestión de clase, la cuestión de género, la cuestión de raza, etnia, va
hacernos estar frente a una ilusión de lo que creemos que es la adolescencia y los y las adolescentes, en nuestro caso en Uruguay, en el 2020, y no frente a un diagnóstico real y concreto de cómo son esas personas hoy en Uruguay. Entonces, en definitiva, es una... termino con la adolescencia, es una categoría que siempre es difícil definir, pero nosotros podemos aproximarnos a conocer a los y las adolescentes en Uruguay hoy a partir de determinados rasgos. Sabemos que nacieron en el siglo XXI, que nacieron en el marco de la globalización, que son nativos digitales, que protagonizaron, o mejor dicho, nacieron en un momento de crisis de la matriz de protección social, pero también en un proceso de reconstrucción de esa matriz, y que además nacieron y crecieron en un contexto de fuertes cambios en la subjetividad. Yendo, por ejemplo, a la sexualidad, nacieron en la era del condón, de la anticoncepción en general, del VIH-Sida, y en nuestro país fueron creciendo en un país en donde el aborto está despenalizado. Eso como algunas pinceladas para aproximarnos a definir la adolescencia hoy. Lo siguiente. La siguiente diapo. Bien, formación ciudadana, en realidad esto se va construyendo a partir de el acumulado, digamos, de los conceptos anteriores, pero la clave acá es que nos tratamos de alejar un poco de esa concepción clásica de formación ciudadana que la restringe a la transmisión de conocimientos vinculados, por ejemplo, al ejercicio de la ciudadanía formal, es decir, la capacidad de ejercer el voto, ¿no? El típico contenido de educación media tradicional, en donde se explica a qué edad se adquiere el derecho a votar, cuáles son las instituciones del Estado, qué implica ser ciudadano o ciudadana, los tipos de ciudadanía, etc., sino que en realidad nosotros tomamos una definición de un autor que amplía la definición de ciudadanía y que habla del desarrollo de aptitudes, de formación ciudadana, perdón, y que habla del desarrollo de aptitudes, destrezas y comportamientos y habilidades que hagan posible la convivencia en la comunidad. Esto implica respeto hacia un otro u otra, para integrarlo, y para, en el marco de esos debates y esa discusión en la comunidad, llegar a acuerdos y consensos. Y entonces esto implica no solo desarrollar competencias individuales, sino también comunitarias, y hay una cuestión muy fuerte de la formación ciudadana que tiene que ver con los mecanismos participativos. A nosotros nos parece, y así lo planteamos en el documento, que esta idea de formación ciudadana está íntimamente ligada a la idea de educación en, desde y para los derechos humanos. Esto implica educar, por ejemplo, en una cuestión muy básica como el conocimiento de los derechos, pero desde un marco de respeto de derechos y también en el marco del ejercicio pleno de esos derechos. Por eso esto de educación en, desde y para los derechos humanos. Y finalmente, la participación es el derecho, esto lo tomamos de una definición del INAU en un documento del programa propia que después Lucas ya va a comentar, pero es el derecho a ser informados o informadas, a informarse y a expresar su opinión, y siendo obviamente la opinión considerada. Vemos que en la literatura se lo trabaja como un medio y como un fin en sí mismo. A nosotros nos interesaba rescatar las dos cuestiones. Es un medio, por ejemplo, para conocer las opiniones de, en este caso, de los y las adolescentes, pero también es un fin en sí mismo. Es decir, es un derecho, la participación, y como tal debe considerarse independientemente de los resultados que esa participación pueda arrojar. Y después trabajamos sobre la idea de que hay distintas formas de participación y que se categorizan yendo de una participación simple o consultiva, el término lo dice, pero es básicamente ante una disyuntiva, un dilema, consultar, preguntar sobre opiniones, a una participación proyectiva o metaparticipación, que es cuando la participación ocurre desde el momento en que se define el problema a abordar, la estrategia para abordarlo, y por ejemplo se diseñan iniciativas, se evalúa y se rediseña en función de esa evaluación. La próxima, diapo, ahí. Lucas, prende tu Bien, micrófono. estoy. Estaba a punto de hablar muteado. Buenas tardes a todas y todos. En la línea de continuar, lo que estaban presentando Pata y Martín, en esta parte lo que queríamos destacar fue el proceso de relevamiento de iniciativas con las cuales, o mediante las cuales nos terminamos de contactar con diferentes instituciones del Estado. Como para poner un gran paneo general, nos contactamos con 5. Hablamos con Mecanep INAU, INISA y Plan Ceibal,
a modo de tener un gran pantallazo, básicamente también tratando de hacer una especie de un intento de hipotetizar por dónde podrían venir las cuestiones vinculadas a la formación ciudadana, pero también en clave de derechos humanos y con diferentes aspectos de la participación, para poder de alguna forma contrastar con la realidad y en el campo, y con un estudio de campo, qué tan alejados de la realidad actual uruguaya estábamos desde la conceptualización. En realidad el mecanismo que utilizamos para poder contactarnos con estas diferentes instituciones fue identificar ciertas informantes clave de cada una de las instituciones. Fue bastante variado y fue variopinto los distintos panoramas que nos pintaron, pero fue mediante un intercambio de una ficha que tenía preguntas tanto abiertas como cerradas, pero bastante conducentes para lograr nuestro recabado de información bastante concreta. Tratamos de que no sea extensa, también a modo de que fueran completadas y que nos sirvieran para este estudio. Y de alguna forma generamos, si ustedes tratan de cambiar la diapositiva, va a aparecer como un cuadro interactivo. Ahí. Ahí va, perfecto. Que ahí más o menos se desglosa cuál fue el intercambio en número de informantes clave que les contaba recién en las diferentes instituciones. Nos parecía, bueno, dentro de las instituciones quizás más evidentes o más predecibles que podríamos haber contactado. Fue interesante el contacto con el Plan Ceibal, quería destacarlo porque hubo interesantes aportes. Y bueno, y la cantidad de escenarios distintos que nos presentó tanto ANEP como INISA. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en cuanto al desarrollo y el proceso de la diferentes datos y la diferente información recabada, tuvimos que de alguna forma empezar a ordenarla y a raíz de esto generamos varios mecanismos. Primero tratamos de categorizar, porque la ciencia social medio que nos empuja a eso constantemente, generar categorías sobre las diferentes iniciativas relevadas. Ahí fue que básicamente lo que tratamos de hacer fue no inventar tanto los diferentes tipos justamente de iniciativas que podían haber. Hay solo una que tuvimos como que una especie de composición de la definición, pero lo dividimos en 3 tipos: política pública, área del Estado y programa o proyecto social, que básicamente en realidad en política pública nos basamos en una definición de Subirats y de Knoefel del 2008, que básicamente trata de conceptualizar, no me quiero extender mucho con eso, pero una serie de decisiones o acciones que intencionalmente coherentes y tomadas por diferentes actores, tanto estatales como no estatales, buscan de alguna forma resolver de manera puntual un problema definido políticamente como colectivo. Después, en cuanto a programa o proyecto social, son programas sociales, acciones concretas, que la finalidad en realidad es una contribución más bien directa y no tan desde un paneo general del problema, la construcción del problema, como podría ser, y con la interconexión de diferentes instituciones, como podría ser mucho más el diseño de una política pública convencional, que es una definición que tomamos de Maynon, una referente de las políticas sociales venezolanas. Y después, en cuanto a área, lo que hicimos fue básicamente definir un concepto que más o menos va de la talla del conjunto de instituciones ordenadas burocrática y jerárquicamente, con el fin de impulsar y monitorear, potenciando diferentes temáticas. Eso por un lado nos llevó a este desglose en el cual encontramos que la mayoría de las iniciativas para abordar las cuestiones de formación ciudadana, pero vinculadas también con los ejercicios de la participación concretamente, y su vínculo, porque también una de las hipótesis que manejábamos era que estaban fuertemente vinculadas y fue bastante contrastado en los hechos. Fueron los programas, se manejó mucha mención de distintos programas puntuales, algunas que otras políticas públicas como de carácter más global. Hay algunas de ambos ejemplos, tenemos ejemplos de ambos tipos, de ambas categorías desglosadas un poquito más. Y bueno, y áreas del Estado mencionadas por su rol en cuanto a la dinamización de estas diferentes herramientas y diferentes mecanismos de poder acceder o ejercitar esta formación ciudadana.
como lo dice acá, y también como de alguna forma era de esperar para nosotros que estábamos yendo al campo a comprobar algo un poco de nuestro marco conceptual, tanto ANEP como INAU, que son organismos rectores en materia de educación y adolescencia respectivamente, son los organismos que más intervienen en las iniciativas, tanto liderándolas como interconectándose en diferentes puntos para poder llevar a cabo tanto programas como políticas públicas y obviamente diferentes áreas de los mismos para poder lograr desarrollar los diferentes mecanismos empleados. Luego, más abajo verán las iniciativas a destacar. Básicamente esto consta de un apartado en el cual tomamos, en este caso 4, hay uno más después, pero acá queríamos mencionar 4 ejemplos puntuales con características propias cada uno, que constan de una brevísima argumentación de por qué se eligieron, pero básicamente lo que queríamos hacer era destacar diferentes tipos de política pública y de programas que nos parecieron, primero, que fueron bastante mencionados de alguna forma, y segundo, que tuvieron... Ahí va, se me congela cada tanto. Que tienen como un rol que nos interesó destacar tanto por su alcance, por diferentes, por ejemplo, pienso acá cuando veo el Propia, que fue la más mencionada en INAU, que es una política pública interesante, bien compleja, complejizada y de alguna forma que tiene una participación adolescente en el rediseño del mismo programa y como de ir pensando e incorporando diferentes aspectos. Los centros promotores de derechos como una clave para la participación y el ejercicio, esta cuestión cuando se hacía la diferenciación entre la participación como un medio y como un fin. Bueno, acá hay como un ejemplo claro de los diferentes tipos de finalidad a la hora de aplicar mecanismos de participación. El Parlamento Juvenil también tiene como una característica bastante particular porque tiene una interconexión entre las diferentes realidades. Nos pareció también importante un desglose y una explicación más o menos de qué viene. Y Diseñando el Cambio, que también la mencionamos sobre todo por su carácter global, ya que es un programa que desarrolla aquí el Plan Ceibal, pero que tiene en realidad creo que participan más de, no quiero tirar fruta, pero eran más de 70 países y nos pareció realmente interesante y destacable de alguna forma. Buscamos la forma de que quede reflejado cómo nos llamó la atención. Por último, en esta parte, un breve comentario que nos pareció interesante cuando nosotros al final de las diferentes desgloses de estos 4, 5 en realidad programas y alguna política pública, encontramos una cuestión, un elemento interesante ahí que nos llamaba la atención, por suerte, o sea, nos llamó la atención para bien, que fue que cuando nosotros hipotetizamos o conformamos nuestro... estoy teniendo problemas acá con la computadora, con la conexión. Cuando nosotros conformamos nuestro marco conceptual, que de alguna forma acudimos a ciertos autores más clásicos, pero también tratamos de ponerle como una impronta un poco más actual y aplicada a nuestra realidad, encontramos que muchas de las iniciativas que se relevan y que de alguna forma fueron mencionadas por los diferentes actores, contienen en sí la aplicación de este marco. O sea, encontramos muchas coincidencias con nuestro marco conceptual aplicado, que básicamente era el mayor temor que podíamos llegar a tener a la hora de ir a contrastar con la realidad. Temor en el buen sentido de no saber en qué realidad se encontraban los diferentes programas o políticas o instituciones. La realidad fue que encontramos una gran similitud en la conceptualización y en los enfoques que se estaban dando y cómo se interconectaban entre sí. Eso la verdad que nos llamó la atención para bien y no queríamos dejar de mencionarlo. Siguiente diapositiva nomás. Bueno, elegimos algunas recomendaciones para compartirles. Lo primero es decirles que queremos tener mucha humildad en las recomendaciones. ¿Y por qué decimos esto de la humildad que no nos parece menor? Cuando estamos hablando de, Lucas ahí hacía la diferencia entre política pública, programa y área del Estado. Nosotros hablamos de organismo y uno dice ANEP como si ANEP fuera una cosa muy simple y en realidad es un entramado muy complejo.
Entonces, cuando decimos participa ANEP e INAU, estamos diciendo no son dos organismos con un puñadito de personas y algunas oficinas, sino que son organismos rectores que tienen un montón de dependencias. Entonces, cuando decimos lo de la humildad, también lo que estamos queriendo decir es que sabemos que la construcción de la política pública y la construcción de políticas públicas de largo alcance son entramados complejos que llevan procesos. Entonces, que no es tan fácil como decir hay que hacerlo de esta manera o de esta otra manera. Me quiero parar en lo último que decía Lucas, que me parece que es el primer punto de la recomendación. Efectivamente, lo que vemos es que, de esto que planteaba Martín sobre el marco internacional y el marco normativo, que viene un proceso de muchísimos años internacional de construir estándares sobre qué es la adolescencia, qué es la participación, qué son los derechos humanos, qué derechos tienen las personas. Hay un cierto consenso que las políticas públicas uruguayas, al menos de esto último que nosotros venimos relevando y en relación a este tema, que hay una síntesis que se alinea a la síntesis internacional, ¿no? Sobre participación, sobre formación ciudadana y sobre niños, niñas y adolescentes. ¿Qué queremos decir en el punto 1 con profundización de los mecanismos de participación? Es que funcionan, efectivamente. Es que hay algo que se valora por parte de los informantes muchísimo, que es que cuando en los procesos los y las adolescentes forman parte activa de ese proceso funciona mejor. Entonces, cuando decimos profundizar los mecanismos de participación, es pasar de mecanismos simples, en esto que planteaba hoy Martín, como el mecanismo consultivo, ¿no? de opinión sobre el programa o la política, a procesos de metaparticipación, donde los y las adolescentes son parte, ¿no? En la lógica de la política pública existe la construcción del problema, el diseño y la evaluación del problema, la construcción de la reformulación de la solución del problema y la ejecución, y una nueva evaluación y un replanteo. Entonces, ante esas etapas, que después son más flexibles y son más simples, lo que nosotros planteamos es que en muchos de los programas donde ya existe participación, eso se puede profundizar. Lo siguiente, generalizar metodologías en cada organismo. ¿Qué queremos decir con esto? De tomar las buenas experiencias participativas para promover nuevos ensayos. Y en esto que decíamos de la humildad, queremos ser humildes pero también pensar en lejos. ¿En qué medida el sistema educativo, ¿no? Después venimos con lo de educación media, así que voy a tomar el 2 y el 3, el fuerte, el grueso del sistema educativo, que es educación media en materia de adolescentes, logra tomar la participación adolescente como parte de un método de trabajo y de participación con los y las adolescentes. Que esto no es. ¿Por qué? Por esto que planteaba hoy Martín sobre la educación en, desde y para los derechos humanos. Si nosotros consideramos a los y las adolescentes como sujetos de derecho, como personas físicas inherentes con sus derechos humanos, que tienen que entonces tener garantizados una serie de derechos para el ejercicio del derecho a la educación, la participación activa también empodera en el conocimiento de sus propios derechos. Entonces, el ejercicio no es meramente ilustrativo, sino que el ejercicio del derecho y el ejercicio de la participación es el ejercicio del derecho. Creemos que además incluir esto dentro de las currículas es importante. Ha habido un proceso de evolución social súper interesante con la ley de educación, de pasar de una educación más moral y social y cívica a procesos como esto que nosotros planteábamos hoy, a procesos más de ciudadanía activa, de formación activa de la ciudadanía, de qué pasa cuando tenés que resolver dilemas con otros, con otras, cómo los resolvés, cuáles son los métodos que utilizás. Hay mucho aprendizaje práctico. Y lo último a plantear, que ahora lo quiero enlazar con lo de arriba, es la redefinición permanente y dinámica del concepto de adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir solo que el concepto cambia con el tiempo y cambia según el país y según el contexto en el que está, sino que los y las adolescentes son gente distinta, que tiene contextos distintos y realidades distintas, en cada centro y en cada subjetividad también. Entonces, analizar las perspectivas transversales para poder incorporarlas a los mecanismos de trabajo, no es lo mismo participar para una mujer, no es lo mismo participar para una persona afro, no es lo mismo participar para una persona con discapacidad, no es lo mismo participar para una persona pobre, o sea,
hay un montón de condicionantes sociales que permiten, habilitan o mejoran o determinan la participación de los y las adolescentes. Entonces, entender la participación también como un espacio en el que se redefine el concepto. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso participativo lo que permite es que siempre la política esté comprendiendo a los adolescentes como seres complejos y no como seres simples. Y cuando decimos esto es una política para los adolescentes del país, es de esta manera, es difícil, ¿no? Porque eso puede aplicar en Montevideo, pero en Tranqueras tal vez no sea la necesidad de participación de la gente y de los jóvenes y de las jóvenes, y no sean los mismos intereses. Entonces, la política participativa, en definitiva, también lo que permite es contemplar las realidades de cada uno de los centros. Es que cada uno de los centros y cada una de las realidades que viven los jóvenes y las jóvenes sean llevados como parte del problema y desde ahí poder construir los metaaprendizajes. Ahí, capaz que esto que hablamos ayer con Lucas es interesante, lo de que vos lo contás mejor. Esto no estaba, pensado, no sé pero perdón, porque esto es un proceso de razonamiento que tuvimos ayer en la reunión. Lo del hallazgo en el documento sobre la participación. Bueno, lo puede contar Lucas también. ¿Sabés de lo que hablo? Creo que tengo una idea, pero no lo tengo del todo claro por la falta de... Pero en cuanto al... decime si no iba tanto por ahí, pero cuando empezamos a pensar atar dos puntos que eran, por un lado, la redefinición constante del concepto de adolescencia vinculada con ejercicios participativos, no sé si va muy por ahí, encontramos una que que nos pareció importante destacarlo, porque no nos parecía menor y que de alguna forma entendimos que no se veía muy incorporado explícitamente, porque también el documento y su propia dinámica no nos había llevado a esa posición, de también tener que dejar como un marco claro del acercamiento conceptual, pero no el acercamiento humano entre tutor, docente, adulto y... Eso mismo, lo que queremos plantear es que también hay algo interesante a explorar y a seguir desarrollando, que es cómo se construyen esos marcos también de participación con los y las docentes, que tiene que haber marcos claros de participación, que tiene que haber cuidado de los y las adolescentes sobre los marcos de horizontalidad, porque sí, efectivamente hay un ejercicio de autoridad, si lo podemos decir de una manera, de poder por parte de los adultos, entonces eso también es importante que exista como parte de la construcción del problema de la estrategia, pero que sin duda que las estrategias de participación son y tienden a ser más exitosas. Cerramos por ahí. Bueno, muchas gracias Patricia, Martín y Lucas por la detallada presentación del documento. De hecho, en la lectura es complementar mucho lo que han mencionado. Y bueno, y también aprovechar y comentar que este proyecto, esta investigación se hizo también en un tiempo bastante rápido, en cortos meses, y también desde acá va el agradecimiento a todos los equipos técnicos, autoridades, especialistas de cada una de las instituciones y de los equipos que estuvieron involucrados. Como bien dice Patricia, la NEP tiene un montón de dependencias internas, así como desconcentrados, o el equipo directamente de Derechos Humanos, que a la vez tienen un montón de programas desarrollados en participación. Y también el INAO, y también el Ministerio de Educación, a través del grupo del CECAP y de clubes de ciencias, que también tienen una fuerte impronta de movilización juvenil y adolescente. Entonces también desde acá el agradecimiento a toda esta gente, que esto es un producto de todos. Finalmente todos hemos compartido esto y hemos mencionado también la participación. Comentarles que esto, como les he dicho, forma parte del proyecto, un proyecto más amplio de formación ciudadana que incluso se da en toda Iberoamérica. Somos 6 países que estamos en clave, trabajando en la misma dinámica, y creo que de repente para seguir y también dejar esto un poco en el tintero y pasar a la parte de comentarios, nuestro equipo del Instituto de Educación, Derechos Humanos y Democracia de la OEI, que estén siendo en Colombia, capaz puede comentar un poco también de la participación de AECID en este proceso y también comentar un poco sobre lo que se ha formulado. Luego del equipo de Colombia, que también, como saben, están ellos en plena actividad, pasamos a comentarios de Andrea y cerramos con Maya.
¿Sí? Laura, ¿estás ahí? Laura, Álvaro. Hola Alfonso, sí, hola a todos, reciban un afectuoso saludo aquí desde Colombia. De antemano nos quisiéramos excusar porque pues estamos precisamente en una actividad, en un taller en territorio en la costa pacífica, pero agradecemos a ustedes por el espacio que nos brindan como instituto. Antes que nada, contarles un poco de qué se trata el Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia de la OEI. Es como un órgano, un pedazo de un ala, un área de la organización que se encarga de estrechar los lazos con los ministerios de educación y apoyarlos en el fortalecimiento de sus currículos, de todos sus procesos de formación y capacitación, y también la educación en democracia y ciudadanía a todos los jóvenes de los distintos territorios. Les contamos también que desde hace un par de años, por iniciativa de nuestro director Ángel Martín Texis y de nuestro secretario general Mariano Jabonero, hemos emprendido la construcción, el diseño y toda la implementación ahora en este año del Programa Regional de Educación en Democracia y Ciudadanía para la Garantía de los Derechos Humanos. Como bien lo mencionaba Alfonso, esta iniciativa o este documento y este proyecto de Uruguay se enmarca en este programa regional, en el cual también participan otras 14 oficinas con otros 18 proyectos, más o menos, que están involucrados en el tema de educación, democracia, ciudadanía, derechos humanos, buen gobierno y lucha contra la corrupción. Este es un programa regional que está siendo apoyado por la Agencia de Cooperación Española, la ECID, y que es nuestro financiador principal y que también está liderando todo el tema de educación en derechos humanos en la región. Nosotros quisiéramos celebrar también la producción de este documento porque nos parece muy valioso que la academia se una a estos procesos y que sea una academia joven, que seamos nosotros los jóvenes los que desde la academia, porque es que lo puedo ver, todos somos jóvenes, y que demos esa mirada crítica a la participación de nosotros mismos y de los chicos que vienen detrás de nosotros en escenarios de política, no solamente la política desde el ámbito electoral, sino desde la política de la calle, desde la política de la gente. Celebramos también que no solamente se quede en un ejercicio de la academia, sino que también se aterrice de pronto a los territorios o a los chicos, a darle voz a todos los chicos, y que todos estos jóvenes pudieran tener un escenario de participación real, que no solamente seamos nosotros las organizaciones escribiendo sobre la posibilidad de darles voz y de darles un escenario, sino que ellos se pudieran empoderar de esos espacios, y nosotros al revés, en un escenario o en un proceso de pronto indirecto, aprovechar esa participación de ellos para hacer ese escrito. No sé si mi compañero quiere adicionar algo. Claro que sí, espero que me escuchen bien. Les quiero agradecer a todos y todas por este espacio, así como lo dijo mi compañera Laura. Para nosotros es un honor poder aportar, digamos, apoyar estas iniciativas a nivel iberoamericano, y que para el contexto del Uruguay se asevera como una iniciativa de gran importancia. También nos alegra muchísimo, como ya lo mencionaba mi compañera, que se pueda dar estos espacios también para que los jóvenes puedan participar y que se puedan escuchar sus voces, que en algunas ocasiones siempre quedan por fuera. Entonces, la verdad, estamos sumamente complacidos, al igual que nuestro financiador también, la ECID, que tiene un fuerte compromiso con el tema de los jóvenes, de los y las jóvenes, y por eso quisiéramos entonces solamente agradecerles a ustedes y a instarlos a continuar con estas mismas lógicas y dinámicas que han venido estableciendo, que estamos seguros podrán contribuir efectivamente a la construcción de sociedades más pacíficas y respetuosas de los derechos. Entonces, nada, muchísimas gracias. Sí, simplemente adicionar que el trabajo en territorio es sumamente importante. Nosotros hoy nos encontramos en la costa pacífica, un lugar en donde no se le ha dado la visibilidad que se merece, y por eso esa también sería como una línea de recomendación, seguir trabajando en este documento, un poco mucho más aterrizado. Yo sé que tiene un fuerte enfoque territorial, pero creo que eso es lo que nos ha estado haciendo falta desde la academia y desde las organizaciones internacionales. Entonces, agradecer. Un abrazo. Muchas gracias, Laura y Álvaro. Ambos son asistentes, como les decía, del Instituto de Educación y Derechos Humanos, ambos también profesionales en materia de derechos humanos y política internacional. Y queda anotada esta última recomendación que dieron, que también me parece que coincide perfectamente con los lineamientos también de Estado, y que finalmente es también una forma de cómo ir reconstruyendo, reformulando también las políticas, ¿no? Las bases, la parte descentralizada, los territorios, las zonas rurales, justo hablaban de las adolescencias,
Es diferente pensar en una adolescencia en nuestras fronteras, por ejemplo, y más ahora, sobre todo con coyunturas de pandemia. Entonces, queda anotado el comentario y les agradezco también su tiempo y la disposición. Siguiendo con esta línea de comentarios, ahora también, no es menor, este documento iba de la par también con la campaña, ¿no? Viviendo mis derechos, nuestro derecho, ya me asumé al mundo juvenil, viviendo mis derechos, donde los chicos a través del Instagram y del TikTok han ido colocando y subiendo videos. A la fecha tenemos cerca de 40, y el link va a seguir abierto para seguir viendo o participando por lo menos en este mes y un poco de noviembre. Obviamente ahora les vamos a pasar un pequeño videíto de cómo viene la dinámica del TikTok y del Instagram. Pero antes de eso, y de repente hablar con Andrea Tuana, que ella de repente nos puede dar también un pequeño mensaje, que finalmente, Andrea, hemos terminado parte de los deberes del convenio. Andrea forma parte de la directiva ejecutiva de la Asociación Civil El Paso, que es una organización no gubernamental comprometida con la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la exclusión social. Andrea, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, decir que ha sido realmente para nuestra asociación civil algo muy positivo el poder empezar a trabajar en forma conjunta con la OEI, porque bueno, tenemos líneas de trabajo que son muy coincidentes. Hicimos toda una línea de trabajo respecto de la violencia, que es uno de los temas en las cuales nosotros tenemos muchos años de trabajo, pero nuestra asociación tiene una especial preocupación por los temas del empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes, la participación, la educación en derechos humanos. Así que este trabajo en el que nos embarcamos en forma conjunta fue para nosotros muy enriquecedor. Yo voy a hacer algunos comentarios muy generales porque, bueno, también un poco siendo parte del documento, quizás son comentarios que también tienen una carga de subjetividad. Pero bueno, en lo personal y como desde la asociación civil estamos muy satisfechas con el documento logrado por el equipo. Creemos que hubo un trabajo muy profundo en lo que es el posicionamiento, la mirada, las perspectivas de cómo y desde dónde analizar y recomendar distintas propuestas para fortalecer la formación ciudadana en adolescentes. Para nosotros es muy importante la construcción del cómo desarrollar, el cómo trabajar, para luego sí poder traducir eso en acciones concretas. Entonces desde ahí es que para nosotros ese trabajo minucioso, sólido, académico y aterrizado, con conceptualizaciones con las cuales sin duda que compartimos ampliamente, es una parte del documento que tiene una enorme fortaleza. Y de ahí yo me había anotado unas frases que quería compartir con ustedes que me parecían sobre todo muy esclarecedoras cuando en el documento se habla de adolescentes en conflicto con la ley, porque también sabemos que ese es un tema en donde se hace más difícil por las condiciones en las que están esos adolescentes promover la formación ciudadana, promover la participación, el derecho a la opinión. Y ahí el equipo traía 3 ideas que para mí son centrales en este documento, que es esta idea de que siguen vigentes todos los derechos humanos, ¿no? Cuando un niño, niña o adolescente está en una situación de conflicto con la ley. La segunda idea es esto de educar primero como un derecho y luego como prevención de futuras infracciones. Me parece que esa también es una línea clave y fundamental cuando queremos trabajar formación ciudadana en adolescentes en conflicto con la ley. Y la tercera es, bueno, la idea de la formación ciudadana con un fuerte peso de la participación y de la opinión de los y las adolescentes. Me parecía importante destacar eso, y también me parece muy importante destacar que este equipo, una de las conclusiones a las que llega es que ese marco teórico, esa manera de hacer, ese modo de mirar la realidad,
de alguna forma se encuentra reflejado y expresado en las iniciativas, en las acciones, en las políticas y en los programas que hoy se están llevando adelante por las instituciones públicas de nuestro país, lo cual es muy alentador, ¿no? Es muy alentador pensar que en la base de los programas y de las políticas tenemos esa mirada, digamos, sostenida y sustentada en la mirada de los derechos humanos, en la mirada de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y finalmente poder decir que para Uruguay de todas maneras es un desafío muy importante porque somos un país donde mayormente somos personas adultas, así que es un gran desafío para los adultos y para las adultas ceder poder, empoderar a los y las adolescentes, generar espacios de participación efectiva, y entonces yo me quedo con una de las recomendaciones, que también la anotaba aquí, que es esta propuesta de profundizar los mecanismos de participación. Y me parecía importante porque creo que el documento y el equipo, la propuesta que hace es dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Es como, si bien hay muchas iniciativas y mucho trabajo buscando la formación ciudadana, la participación, pero quizás profundizar a una fase donde exista mayor posibilidad de que los y las adolescentes, y los niños y niñas también, puedan tener participación en las distintas fases del ciclo de la política pública, en las distintas etapas de elaboración, de implementación, de ejecución y de evaluación de la política. Así que bueno, básicamente decir que felicito al equipo, que desde la asociación civil realmente nos parece que es un material realmente muy enriquecedor, y agradecer mucho la confianza de Alfonso, de la OEI, en nuestro trabajo, y que bueno, que esto sea el inicio de futuras acciones. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por los comentarios. Sí, de hecho, me quedo con una palabra que mencionaste, que esto es alentador, y coincidimos perfectamente, ¿no? La mirada después de todo este panorama, finalmente yo creo que el pretexto de la campaña nos ha servido también para hacer como una suerte de balance de cómo venimos, pero también decimos que es alentador porque nos habilita a mirar al futuro, ¿no? Mirar al futuro, en pensar en grande, en generar mecanismos más amplios, en la transversalización interinstitucional también, que es algo que incluso en el proceso del trabajo lo hemos venido también levantando y comentando con equipos, por ejemplo, de derechos humanos de la ANEP, con los equipos descentralizados también de secundaria y UTU, con el equipo del INAO, con representantes también del MEC. Y también pensar, ¿no? Sobre todo que en estas nuevas miradas futuras y en estos balances de cómo promover la participación y la formación ciudadana adolescente, pensar también en las adolescencias y las TICs. Las TIC, y más ahora en el escenario de pandemia, hemos visto que, y lo venimos viviendo, observando que los chicos se han apropiado de las redes sociales. Entonces ahora nos corresponde a nosotros los adultos, o no tan jóvenes, siguiendo a Laura, el seguirles la cuerda, prever estos escenarios de intercambio y propiciar obviamente estos diálogos horizontales. Es importante decirles que también estos mensajes alentadores y de miradas de futuro se dan en un escenario, ni qué decirle, en complejo por toda esta situación de sanitaria mundial, ¿no? Y yo ahí también quisiera destacar la presencia y el rol del Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación también, que fueron ellos un liderazgo y un acompañamiento para esta iniciativa de la campaña. Extiendo también el agradecimiento al director Gonzalo Baroni y al ministro por siempre desde el vamos darnos el acompañar el proceso y darnos para adelante con toda esta iniciativa. Creo que la mejor que puede dar estos comentarios es Maya. Maya, no sé si nos estás acompañando ahora. Sí, había salido recién de la reunión porque tuvimos problemas técnicos de nuevo, pero ahí se escucha bien, ¿no? Está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta suerte de mensaje institucional también pedirles disculpas que el director no pudo venir
Gonzalo tenía la presentación de la 9ª edición del programa Yo Estudio y Trabajo en Presidencia, y coincidía, entonces, bueno, aquí estoy. Bueno, primero que nada, sí, cuando Alfonso y Vanessa nos plantearon la campaña, nos pareció que iba en el mismo sentido de una concepción que nosotros tenemos con respecto a muchos programas de acá de la dirección que queríamos potenciar, así que bueno, le dimos para adelante. Y bueno, con su energía de siempre, salió todo perfecto, así que bueno, primero, en primer lugar, cuando hablamos de derechos, no debe haber tantas cosas valiosas como tener los actores de la educación y a la sociedad civil trabajando en conjunto, así que este es uno de los aspectos más valiosos de la campaña. Agradecerle a la sociedad civil por el documento, comentarles que lo vimos con el director, y bueno, hicimos algunos comentarios, y muchas de las recomendaciones que también estuvieron comentando en la reunión, las tomamos y estamos de acuerdo, así que las vamos a tener en cuenta, sobre todo el tema de reforzar la formación en derechos humanos de forma curricular, o por lo menos los planes, hacerlos de alguna forma más fuertes, y más que nada para ese lado, vamos. Y bueno, más que nada el tema del trabajo articulado entre MEC y ANEP, sobre todo en la campaña y en los temas, en las líneas transversales, en derechos humanos, también la campaña es súper importante en ese sentido, seguir manteniendo esas líneas de trabajo articulado, porque justamente las líneas transversales son lo que nos permite en este momento que no tenemos una formación curricular de un plan de derechos humanos curricular, el trabajo articulado entre ANEP y MEC sobre los temas transversales nos permite llegar a esas poblaciones y potenciar los recursos del Estado. Por otro lado, también lo valioso de la participación de la sociedad civil siempre es el tema de la cohesión entre la política pública y Estado, familia, gurises y gurisas. Por eso también agradecer de nuevo la participación. Me hubiera gustado escuchar un poco más la intervención de Andrea, pero justo se me cortó el audio, pero el aspecto de documento en el que ahondamos más fue el tema de la educación como un derecho, pero también como una herramienta, y sobre todo vinculado al trabajo con la población adolescente en conflicto con la ley. Primero que nada, todos sabemos que la educación, y ya lo mencionaron también Patricia y Martín, que la educación es un derecho humano en sí mismo, pero al mismo tiempo es una herramienta indispensable para el pleno ejercicio y goce de sí mismo y de los demás derechos. Entonces, por ahí también vemos la importancia en ahondar en este punto. Específicamente el trabajo con la población adolescente en conflicto con la ley, nosotros tenemos un programa que se llama el programa Aprender Siempre, no es específicamente con la población adolescente, pero sí con la población privada de libertad, y también es ahondar un poco en el concepto de que la educación es para toda la vida y en todas las circunstancias, y es esa herramienta la que nos permite ser libre y justamente, como se mencionaba en el documento, rehabilitarse en oportunidades, y que las personas, los jóvenes en este caso, puedan reconocer los derechos que vulneraron, pero también los derechos que les pueden vulnerar ellos mismos. Entonces, por ese lado también vemos que es importante llegar, por lo menos articular entre estos actores. Después también el tema de SECAP, para nosotros es muy importante que SECAP, la población empiece a participar en estas iniciativas, sobre todo porque es una población súper vulnerable, que
que tal vez al no tener la currícula general y tener más que nada formación en oficios, muchas veces estos temas ni siquiera se tocan. Entonces, para nosotros, y también es nuestro plan en estos 5 años, direccionar toda esa formación en derechos humanos, sobre todo en el área de los programas y proyectos transversales que nosotros tenemos acá en la dirección, tratar de direccionar todas las actividades también a la población de SECAP. Sobre todo ahora los noviazgos libres de violencia y bueno, también campañas con la Institución de Derechos Humanos, muchos actores que también van en una misma línea. Y bueno, con respecto a la campaña, también remarcar el aspecto de súper estratégico que manejaron, que fueron el manejo de las redes sociales como un medio de comunicación, que es el lenguaje hoy en día de la población más joven, las redes y la virtualidad, y sobre todo ahora en pandemia. Y bueno, también como Florencia de SECAP Maldonado nos contaba en el video que había armado para la campaña, justamente que además del derecho a la educación, ella como persona sorda tenía también su derecho al intérprete. Y bueno, en este caso también es pensar la educación en clave de inclusión, y no solo pensando desde alguna discapacidad, sino también adaptar la educación a las distintas realidades y edades, y eso también es garantizar el derecho a la educación. Y bueno, como para hacer una reflexión final, nosotros el mes pasado, el ministro le adjudicó a septiembre el mes de la educación, y se colocó una cartelera a la entrada del ministerio que tenía como consigna rellenar la frase de la educación me hace libre para. Y bueno, a mí un cartelito que me llamó bastante la atención fue uno que decía: la educación me hace libre para que no me vendan espejitos de colores. Y me parece que también desde cualquier ámbito, si bien SECAP, secundaria en privación de libertad, para el pleno ejercicio de esos derechos, tiene que estar presente el Estado y la sociedad civil en coordinación en cada rincón del país y en todas las situaciones económicas y sociales. Y de nuevo, remarcar no solo el compromiso de esta dirección para la articulación de siempre con OEI, con la sociedad civil, sino también con todos los actores de la educación para reforzar la educación en derechos humanos. Muchas gracias, Maya. Excelente, también me sumo a los comentarios y a tus palabras, sobre todo con esto de destacar la sinergia y la articulación que hicimos desde el Vamos con los referentes públicos, con la sociedad civil, con la academia, con los referentes del desarrollo humano, que es el MIDES en general, y también con Plan Ceibal, que es también un actor estratégico, sobre todo ahora que comentábamos con el tema de las TIC. Y también me quedo con esta imagen que decías al final, de finalmente estamos comprometidos todos y todas, y todes, de generar estos compromisos y garantías para promover una educación para la libertad, finalmente, ¿no? Me quedo con esa idea, con esa imagen, pensando también en estas connotaciones que ustedes daban a las adolescencias en conflicto con la ley penal, ¿no? Pero también para cualquier adolescente, cualquier chica, cualquier muchacho que esté en todo nuestro continente, porque finalmente esto va más allá de nuestro territorio nacional, que se pueda realmente procurar una formación ciudadana que evoque, que postule hacia la libertad, ¿no? Hacia la libertad, hacia el desarrollo, hacia el crecimiento personal, comunitario y obviamente como sociedad. Nosotros estamos más que agradecidos porque nos hemos pasado bastante en el tiempo, pero ha sido bastante fructífera. Como ustedes saben, no sé si sigo conectado, ¿me siguen escuchando? Bien, gracias. Para cerrar, de repente, solamente decirles el comercial. El día de mañana estaremos reunidos justo con especialistas de Ceibal, de la NEP, también del MEC, para tratar ya más en profundidad cómo fue el desarrollo de la campaña, cómo vamos pensando esto de generar competencias ciudadanas, adolescentes también, y cuáles son nuestros roles como instituciones para poder abogar sobre ello o garantizar ese proceso.
Y finalmente el día jueves tendremos a los protagonistas y las protagonistas, docentes y estudiantes que han participado a través de la campaña. Por ejemplo, esta compañera que también decía del CECAP de Maldonado participará también del proceso, nos parecía interesante. Pero para cerrar este espacio y para agradecerles una vez más la participación, queremos dejarles un pequeño videíto chiquitito de lo que viene siendo la campaña y a la vez invitarles a que sigan promoviendo y alentando la formación ciudadana y la participación adolescente. Vamos con el video y nos despedimos. Vivo mis derechos a través de la participación, de la identidad, de la vida en familia, de la educación. La participación y la educación son dos cosas muy importantes dentro de los derechos. Que todos los niños se alimenten es un derecho. Derecho al respeto. Es aceptar las ideas y opiniones de los demás, su forma de vestir, religión, orientación sexual y en general. ¿Y vos cómo ves tus derechos? Bueno, sin nada más, les agradecemos el tiempo y los vemos mañana. Esperemos comenzar en hora, mañana a las 15 horas. Hasta luego, gracias a todos. Bueno, Gracias, adiós. nos Gracias por vemos. todo. Adiós. Hasta luego, gusto de verles.